La sonrisa burlona de Aguayo no dejaba de aparecer en el rostro de ese can sediento de sangre, mientras que el trotamundos lo observaba serio y seguro de comenzar una de las batallas más esperadas de los últimos tiempos. Experiencia contra experiencia, rudeza contra técnica, estrella contra estrella. Dos super consagrados en el gusto del público a punto de explotar en el ring. Pronóstico reservado para un duelo entre dos superestelares de los cuadriláteros mexicanos, íconos de la cultura de la lucha libre azteca en el mundo. El toreo de cuatro caminos, escenario de lujo para un match de lujo. A mediados de 1985 tuvo lugar una serie de enfrentamientos entre los más grandes superestrellas de la lucha libre mexicana. Encuentros que parecían cotidianos, pero que, contrario a lo que se pudiera pensar, eran mucho más que eso, porque los luchadores se entregaban un poco más de lo acostumbrado, obedeciendo ello a una razón muy lógica por parte del promotor. Hasta casi finales del año 1984, las relaciones con la WWF estaban viento en popa, pero debido al cambio de ideas del nuevo dueño, las cosas ya no serían las mismas. Desde la venta de la entonces WWF del señor Vince James McMahon a su hijo Vincent Kennedy McMahon en 1982, los objetivos de esa empresa comenzaron a cambiar. El cambio de siglas al inicio de la década 80 fue un indicio de lo anteriormente descrito, y de ser la Wide World Wrestling Federation, se convirtió en la World Wrestling Federation. Las relaciones siguieron durante un par de años más con Vince McMahon al frente, debido a que Vince Sr. aún era el encargado de las relaciones internacionales de la empresa, pero tras su muerte, ocurrida en mayo de 1984, este lazo comenzó a perderse. La última gran supercontratación que había llegado había sido nada más y nada menos que la máxima superestrella de la empresa, Hulk Hogan. Pero debido a que Francisco Flores había pactado esta presentación de Hogan con Vince McMahon padre de manera previa y el acuerdo había sido respetado por su hijo, nunca más se pudo contratar a una superestrella que trabajara en esa empresa y que a su vez viniera a México. Las puertas se cerraron para las contrataciones de las estrellas estadounidenses que trabajaban para la WWF y por ende la New Japan Pro Wrestling durante una temporada hizo lo mismo, ya que no se sabría la repercusión que esta nueva decisión traería para las relaciones futuras de la lucha libre en la UWA. Fue entonces, ante la ausencia de estrellas internacionales que el público mexicano estaba acostumbrado a ver cotidianamente, que se sustituyó su presencia por encuentros de garra entre los nacionales. Entonces, en el Toro de Cuatro Caminos, las combinaciones de locura que terminaban en encuentros de apuesta o de mano a mano increíbles comenzaron a suceder entre los superestrellas nacionales. De esos encuentros, hubo uno que destacó plenamente por encima de otros durante todo el año de 1985. Fue una lucha que en el papel lucía soñada y que en realidad fue increíble, pero cierta. La lucha fue en mano a mano, pero daba la impresión de que hubiera algo más de por medio, y así era. Un encuentro previo marcó la pauta para su enfrentamiento. Tras ese encuentro, el promotor Flores programaría a la semana siguiente, en plenitud de facultades, a dos luchadores que ya eran leyendas en nuestros rings. Dos señores de estilos distintos, pero que atraían público como abejas a la miel, que eran idolatrados de forma natural y que no necesitaban de publicidad extra para ser lo que eran. Dos extraordinarios y grandiosos señorones del ring. Simples relevos australianos en el que el rufián, como un perro, en un afán de demostrar superioridad al técnico, le ganó a la mala, fauleándolo, por lo que el técnico, 1000 veces laureado por aficionados y 1000 veces ovacionado por sus hazañas en el ring, retaba sin miramientos al rudazo de la larga cabellera, mientras este, a su vez, veía con descaro a su rival, teniendo en sus manos una de las 1000 tapas del odiado rival, lleno de rabia y con la humillación a flor de piel. Ambos
eran apoyados por las miles de gargantas que exigían un combate de revancha. Un combate que la afición saboreaba desde hacía tiempo, pero que veían casi imposible de acontecer porque uno de ellos era un viajero tal que si hoy luchaba en la Arena Cuernavaca a las 8 de la noche, a las 10 p.m. ya estaba en el aeropuerto rumbo a Japón, para regresar 2 meses después, solo para actuar una ocasión en alguna arena de la República, para de inmediato irse a Europa, Australia, Sudamérica, África, Estados Unidos o a cualquier lugar donde fuera requerido o reclamado debido al impresionante número de fans que tenía en todo el mundo. Su viajar era constante, su carga de trabajo itinerante y su fama traspasaba las fronteras a velocidades que el mismísimo Concorde envidiaba, mientras que su rival era todo un ídolo de las multitudes nacionales que abarrotaban cualquier humilde arena o el más grande recinto para verlo en acción. Apasionaba verle sangrar a sus rivales dando encuentros de verdadero alarido y asimismo verles sangrar hasta casi desfallecer, pero siempre tratando de obtener la victoria, más que con lances, llaves o rudezas, con el corazón. Y precisamente eso se ganó del público, su corazón. También era un viajero incansable dentro del territorio nacional, y sus salidas internacionales a Japón eran constantes. El perro aguayo era muy querido por el público nipón por el descaro con el que retaba a sus rivales, siendo siempre menor en dimensiones físicas, pero mucho más grandioso en valentía. Y fue ahí, en tierras japonesas, donde el perro aguayo se coronó como primer campeón mundial semicompleto de la WWF, un cinturón que especialmente se había creado para pesos semicompletos con grandes capacidades luchísticas como nuestros luchadores o algunos valerosos luchadores nipones. Pero, siendo realistas, su campo de acción, a diferencia de su rival, era México, su patria, su tierra, la que lo vio crecer y convertirse en la leyenda ruda más grande de la época moderna. Sí, señoras y señores, el encuentro entre la leyenda mundial contra la leyenda nacional, ambos mexicanos, sería posible por fin, y baste decir que 3 días antes de la función ya no había ni un solo boleto en taquilla. El acostumbrado anuncio de taquillas abiertas desde las 10 de la mañana el día de la función, aunque no fue suprimido de los programas de mano, simplemente fue obsoleto. El aficionado iluso que pretendía encontrar cómodamente boletos como si fuera a presenciar un evento político donde la mayoría de la gente no quiere asistir, se fue de bruces al encontrarse con el abominable letrero de boletos agotados, que significaban perderse de una de las batallas más legendarias que tuviera lugar no solo en el Torneo de 4 Caminos, sino en la historia de la lucha libre nacional. Mano a mano, Mil Máscaras contra el perro aguayo. 2 ídolos nacionales, 2 íconos de la lucha libre. Uno técnico, otro rudo. 2 luchadores extremadamente queridos, con estilos que distaban en similitud como la sal y el azúcar, y que sin embargo habían capturado la atención del público hasta emocionarlo en grados superlativos para convertirse por sí solos en semidioses de la pasión y la emoción deportiva del espectáculo. Fue tal la magnitud de este encuentro que la lucha fue anunciada hasta por televisión en el conocido programa que Pati Chapoy conducía por esos años en Televisa. Una conferencia de prensa fue necesaria para poder ahí mismo establecer la firma de contratos en presencia además del máximo jerarca de la UWA, Francisco Flores, quien en todo momento se mostró feliz por realizar este encuentro que pintaba para ser el evento del año. Aguayo se mostraba burlón y seguro de su triunfo, mientras que Mil Máscaras se encontraba muy serio y solo se concretaba a contestar someramente a las preguntas que los medios de comunicación le hacían. Hasta cierto punto, hay que mencionar que Mil Máscaras nunca se portaba de tal manera, pues era un hombre muy seguro de su persona y siempre se concretaba a decir que era el mejor, con tan sobrada seguridad que ponía de malas a los rivales. Pero esta ocasión no fue así. A lo lejos, miraba al perro aguayo de forma estudiosa, trazando seguramente la estrategia a seguir para lograr el triunfo, y de paso,
desde ese momento, la estrategia a seguir de su rival. Los años, la experiencia en el ring contra todos los máximos superestrellas de las organizaciones en las que se había presentado, le enseñaron a estudiar, por lo menos con la mirada, a sus rivales, para saber las intenciones con las que actuarían contra él, y así tratar de plantearse una estrategia a seguir para ganar el encuentro. El encuentro comenzó con llaves, como suele suceder entre dos grandes. Los escarceos necesarios para irle dando nivel y rumbo a la batalla fueron llevando poco a poco a los involucrados a un encuentro apasionado y lleno de garra. Mil Máscaras tomó la batuta del encuentro debido a su experiencia y tras un juego de cuerdas y un tope supersónico con espaldas planas logró imponerse al perro tras unos minutos de acción. Como de costumbre, el señor Personalidad disfrutaba al poner en evidencia sus vastos recursos, así como a su vez imponer su jerarquía ante rivales que él consideraba inferiores, y el perro aguayo era uno de ellos. El público festejó enormidades el triunfo de la primera caída del Multifaces. Para la segunda caída, la violencia hizo presa de los dos rivales, quienes se aplicaron castigos fuertes sin medir el dolor que recetaban. El perro quiso destapar al Mil, ocasionando la ira de Máscaras, quien de inmediato sangró al perro y sin miramientos le aplicó un martinete que casi termina con la lucha, de no ser por la garra de Aguayo, que se levantó solo para lastimar con fuertes machetazos al Mil Máscaras hasta derribarlo y propinarle 3 sentones que mermaron al rival para rematarlo con un martinete. Y al querer aplicarle otro, el perro ya no lo aguantó, dejándolo caer en la lona para escuchar las 3 palmadas del ring y emparejar la lucha. La gente estaba dividida y muchos aplaudieron la valentía del Can al enfrentarse al Internacional Máscaras, que por peso físico parecía más fuerte que Aguayo, quien en el ring emparejaba rubro por rubro sus aparentes carencias. La tercera caída llegaba con ambos luchadores disminuidos físicamente, pero con la sangre hirviendo de querer ganar este encuentro, por lo que el ambiente estaba mejor que nunca para poder dirimir la lucha. Llaves y castigos fueron y vinieron. Las emociones invadían cuando se escuchaba iniciar la cardíaca cuenta de los 3 segundos, cuando uno de los dos tenía las espaldas planas en la lona. Pero en todas las oportunidades ambos se reponían antes de la tercera palmada para seguir el encuentro y seguir emocionando a los miles de aficionados. Mil Máscaras saca del ring al perro y vertiginosamente sube al tercer tensor para lanzarse sobre él hacia abajo del ring. El grito de admiración se escuchó hasta fuera del toreo, así como el tremendo golpe con el que las tarimas de protección recibieron a ambos luchadores. De inmediato, la cuenta por estar fuera del ring de los dos luchadores por parte del referee iniciaba y los aficionados ayudaban al tercero sobre el ring. Coreaban la cuenta que, entre rápida y lenta, eran indicios de la agonía del encuentro, con ambos luchadores exhaustos por la entrega ofrecida. Ambos gladiadores suben en condiciones dramáticas para las últimas acciones. Shadito Cruz, referee de ese encuentro, intenta calmar la ira de Aguayo al detenerle unos golpes con la mano cerrada prohibidos en nuestra lucha libre. Lo sostiene por detrás y Mil intenta aventar al Can, que se quita, recibiendo el empujón Shadito Cruz, que va a dar hasta abajo del ring, dejando sin autoridad el feroz encuentro, lo que dio pie a que los dos luchadores siguieran el match sin ley alguna. Tras una serie de sus clásicos topes, Mil Máscaras enreda al perro para la cuenta de 3. Pero no hay nadie para contar. La desesperación de ver que Mil ya ganaba el encuentro provoca que el público comience la rechifla general y Shadito Cruz comienza a recuperarse. Mil, desesperado, suelta al perro para buscar a la autoridad. Y a su regreso recibe un foul tremendo del perro que tumba al Mil, quien inmediatamente es cubierto por el Zacatecano, y en ese momento Shadito Cruz, ya recuperado, realiza la infame cuenta de los 3 segundos sin importar el reclamo de la gente y mucho menos viendo el dolor que Máscaras mostraba,
que era una evidencia palpable de la falta cometida en su contra. Shadito Cruz levanta la mano al perro, quien con su clásica risa sarcástica y burlona miraba a Máscaras, quien, con micrófono en mano, ya retaba por una lucha de revancha al perro, mientras este, burlonamente, se alejaba a los vestidores. El público, verdaderamente enardecido, reclamó por minutos al referee, pero las cosas ya no se revirtieron y tuvo que pasar una larga semana para que se reencontraran ambos gladiadores. No sin que antes Mil Máscaras tuviera que hablar con Francisco Flores para arreglar la revancha. Mil Máscaras no soporta un triunfo de esa manera, declaraba el multifaces. Ninguna persona en su sano juicio puede creer que alguien de la calidad callejera del perro pueda contra la técnica de un servidor. Me ganaste a la mala, Aguayo. No sabes ganar de otra forma. Eres un gran rudo, lo reconozco. Pero en este tipo de encuentros tienes que demostrar de qué estás hecho y saber imponerte con recursos válidos y no con estas trampas. Estos argumentos le dolieron a Aguayo, por lo que decidió aceptar la lucha. Mira, Máscaras, te demostré que no puedes conmigo. Por las buenas o por las malas, soy superior a ti. Serás un trotamundos, pero en México mando yo. Sin duda, huecas las declaraciones del perro, pero querían el orgullo de Máscaras, quien, acostumbrado a encuentros de caballeros donde la técnica imperaba, no soportaba una derrota de la manera en la que el perro se la había propinado. Y así llegó el domingo 30 de junio de 1985 con otro lleno para ver frente a frente de nuevo a estos dos colosos del ring. Esta vez, Mil Máscaras subió con su atuendo preferido, vestimenta en plata y negro, con la cual se empleó a fondo desde un principio, pero el perro también estaba preparado para todo, así que pese a los embates de su musculoso rival, pudo dominarlo limpiamente y asestarle un martinete efectivo con el que se impuso en la primera caída. En ese entonces, el martinete no era un castigo mortal, y los luchadores se reponían de él de una manera pronta dentro de la misma lucha. Para la segunda, y tras una recuperación sorprendente de Mil Máscaras, le dio una soberana lección al perro Aguayo, quien se vio superado abrumadoramente por una serie de castigos, llaves y contrallaves, hasta escuchar las 3 palmadas del referee. La gente estaba complacida, pero expectante de lo que la última caída le deparaba a este encuentro. Una caída en la que Mil Máscaras dominó al can completamente, por lo que de nuevo el perro, al ver distraído a Shadito, asestó un foul al Mil, quien como si nada lo miró desafiante para aplicarle un azotón más. La gente no se explicaba cómo Mil había aguantado ese tremendo foul, y mucho menos el perro, quien empuja a Shadito intencionalmente para que de nueva cuenta saliera del ring y así poder cometer sus tropelías. Encara al Mil para de nuevo patear las zonas nobles del enmascarado, quien con las manos en la cintura ríe, mientras ve la cara de asombro del perro, y en ese momento Mil es quien, antes de la llegada de la autoridad del ring, ahora da un tremendo palo al perro que cae a la lona revolcándose de dolor, recibiendo la cuenta definitiva de los 3 segundos ante la complacencia de los miles de aficionados, quienes aún no se explicaban la fortaleza del Mil ante los descarados faules de su rival. En ese momento, Mil Máscaras saca un protector de su truza, explicando así la naturaleza de su resistencia. Sin duda, Mil Máscaras le aplicó al rey de la rudeza en México aquel viejo dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo.